Bueno, me paso por aquí para dejar de algún modo, no sé si decir cerrado o redondear un poco el tema del juego autónomo, que hemos estado, bueno, que yo he compartido algunas cosas en redes y que, como os decía, ha estado como muy presente en esta en esta etapa del confinamiento y del post-confinamiento, aunque es un tema que la verdad es que siempre está, de alguna manera está presente, ¿no? En los grupos de juego, en los grupos de familia, a nivel de consultas, de conversaciones, porque no sabemos muy bien a veces cuál es el momento en el que las niñas y los niños tienen que empezar, o más que tienen, suelen empezar a jugar solos. ¿Cuánto tiempo es normal o no que estén jugando sin necesitar a otros, ¿no? Cómo podemos ayudar a que sean ellos o ellas quienes inicien o quien tengan la iniciativa en el juego. Ahí surgen un montón de problemas y ahora de pronto hemos tenido mucho tiempo que ocupar de alguna manera. Hemos tenido también como mucho tiempo para observar y mucha necesidad también de tiempo individual. Y al final, para poder tener un tiempo individual, necesitamos de alguna manera que el resto de la casa también esté disfrutando de ese tiempo de manera individual. Y por eso ha surgido, yo creo, como con más impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues de pronto necesitamos como herramientas para favorecer ese juego o necesitamos entender cuáles son los procesos para no meter presión o no querer acelerar unos ritmos y unos tiempos que están en su momento perfecto. Y mi idea hoy es lanzar una pequeña reflexión sobre la visión que yo tengo del juego y dejaros pues algunas sugerencias y algunas ideas un poquito más ampliadas sobre esto del juego autónomo. Lo primero es entender que el juego de alguna manera tiene que cumplir con algunas características, aportarnos algunas cosas como mínimas, ¿no? Habría muchas más y muchas más cosas que podríamos decir sobre el juego, pero para mí estas son como nucleares. Y sería lo primero entender que el juego es un proceso creativo, por eso es tan importante o hablamos tanto de los materiales no estructurados y de los juguetes que no hagan un montón de cosas por el niño, porque entonces el juego pierde su capacidad creativa. Y esa capacidad creativa es en realidad todo el germen de la relación con el entorno, cómo nos relacionamos nosotros, cómo nos aproximamos a hacer algo nuevo, a explorar un espacio, a explorar un material, a explorar una actividad. Al final esa capacidad creativa que nosotros ponemos se desarrolla plenamente en el juego y tiene que estar. Por eso es tan importante, y hablábamos, y aquí voy dejando algunos consejos, que les presentemos a las niñas y a los niños materiales no estructurados o incluso materiales que no les presentemos materiales, sino que les demos un entorno. Por eso la naturaleza es tan rica, ¿no? Para el juego autónomo, es tan positiva, porque está llena de elementos que potencialmente pueden serlo todo, ¿no? Así que bueno, tener ese espacio y entender que es que el juego necesita de un proceso creativo. Y yo añadiría aquí también que a veces entendemos por juego pues la manipulación o los juguetes que ponen en marcha habilidades, que es divertido también, que es otra característica del juego, pero no es un juego como tan pleno, ¿no? Como me estoy refiriendo, por ejemplo, pues a un puzzle, o sea, a una actividad que lo que nos pone es sobre todo a trabajar con nuestras habilidades, pero donde la parte creativa es más pequeña. ¿Vale? Entonces, cuanto más creativo, más exploramos, más pleno es ese juego que desarrollamos y más fácil que podamos desarrollarlo de forma autónoma y que se alargue en el tiempo, todo lo que queramos, incluso que se repita en el tiempo, que el mismo juego, como decíamos, se puede repetir explorando la misma cualidad de ese juego o otras distintas, ¿no? Hasta que ya no haya capacidad de descubrir nada nuevo. Que esta es otra de las características del juego, que es que tiene una connotación de exploración, que es en parte es la motivación que nos lleva al juego, ¿no? Que es cómo nos relacionamos, cómo exploramos las posibilidades que nos da un material, un entorno, una relación, un lo que sea, ¿no? Vamos a probar todo eso y aquí estaría la capacidad que tiene el juego para ser automotivante y además para llenarnos de aprendizajes, ¿no? Desde ahí es que aprendemos en esa capacidad de explorar. Por eso es otra de estas capacidades que tiene que estar presente, y aquí estaría bien que pudiéramos mirar, revisarnos también desde la mirada del adulto, como cuánto estamos interviniendo en el juego de los niños y de las niñas y como cuánto estamos condicionando esa capacidad de exploración, volviendo a los juguetes que lo dan todo medio hecho. Hay muy poca capacidad de explorar ahí, aparte de mucha
menos capacidad de crear, también mucha menos capacidad para explorar, porque en realidad no tiene tantas posibilidades. Un niño o una niña creativa siempre encuentra mil y una, ¿no? Pero hay materiales que nos lo permiten más que otras. Y no solo son los materiales, sino el adulto con el que estamos, o los adultos con los que estamos acostumbrados a relacionarnos, y los niños con los que estamos, sobre todo si son niños más mayores, acostumbrados a relacionarnos, que nos dicen que el juego se juega así y que esta es la manera de jugar, con lo cual me cierra las capacidades de exploración, yo asumo que esa debe ser la manera y pierdo esa capacidad y no la pongo en marcha en el juego. Así que mirar a ver como cuánto de intervención hay en los juegos de los niños y de las niñas, y bueno, si hay mucho, intentar, una de las cosas interesantes en el juego es dejar que sean ellos quienes guíen. Y es verdad que al principio los niños siempre buscan el apoyo, de alguna manera la aprobación, la guía de un adulto o de una adulta que esté con ellos, y cuando esta guía es muy fuerte y deja poca capacidad para la decisión y la exploración de los niños, ellos se habitúan a esa forma de juego y por eso luego les cuesta también mucho más jugar solos, de manera autónoma, y disfrutar de ese juego de manera autónoma, porque de alguna manera siempre sentimos que no sabemos hacerlo bien o que no lo estamos haciendo bien, y además nos queda limitado el número de posibilidades que tienen los juegos, porque hemos aprendido que los juegos tienen una capacidad, una posibilidad, una forma de llevarlos a cabo, y bueno, pues vamos de alguna manera cortando, ¿no? esas infinitas posibilidades que tiene el juego. Además de esa capacidad de exploración, de motivación, de creatividad, está también el disfrute. El disfrute es fundamental. Si el juego no es divertido y no disfrutamos del juego, no queremos seguir jugando. Y además, como decíamos, lo bueno que tiene el juego es que siempre se retroalimenta, nos aporta aprendizajes sin fin, y para eso pues tenemos que estar disfrutando de todo el proceso. Por eso tan importante que dejemos, como os decía, que los niños elijan el tipo de juego, que en esta exploración de la que estamos hablando exploren también sus propias inquietudes, sus propias preferencias, y que dejemos que exploren, aunque a lo mejor sus preferencias o sus inquietudes no sean las que más se acomodan a las nuestras. A veces nos cuesta mucho jugar a un juego concreto y entonces siempre llevamos a los niños o a las niñas hacia un mismo tipo de juego que igual no es su preferido, pero claro, sí es su preferencia estar con nosotros. Entonces hay que poner también un poco de visión ahí y ver qué está pasando y cómo podemos mejorar ese aspecto. Y luego, bueno, pues como os decía, siempre el juego es una oportunidad para los aprendizajes y es otra de sus características como más potentes. Si estamos con niños muy pequeños, con bebés, podemos observar bien como este germen de todas esas capacidades y todas esas potencialidades que tiene el juego, ¿no? Y es de pronto el bebé empieza a relacionarse con el entorno, empieza a tocar, empieza a hacer ese juego que es sensorial, todavía es un juego casi exclusivamente sensorial, pero donde ya hay un acto creativo a medida que van pasando los días y las semanas. Yo pruebo, yo toco, yo miro qué es lo que me gusta más en esa relación de placer con el juego, voy siendo agente activo y me va interesando más a medida que puedo manipular los objetos, el entorno, voy explorando una y mil veces la misma textura hasta que ya no me interesa y me voy a otra y la exploro una y mil veces, y luego empiezo a explorar otras posibilidades como chupar, como lanzar, ¿no? Pues todo esto es ese germen del juego, ¿no? Y al final, cuando estamos con los niños más pequeños, lo interesante es poder presentarles o prepararles un entorno que sea rico en objetos, en materiales, en relaciones que puedan cubrir todo esto, ¿no? Que puedan aportar posibilidades de exploración, de disfrute, de crear, y la guía del adulto al final es estar acompañando ese proceso y dejando que progresivamente sean los niños y las niñas quienes vayan marcando su ritmo, sus tiempos y sus preferencias. Y si lo hacemos así, generalmente el juego autónomo se va a dar, y es uno de los regalos más maravillosos que tenemos, porque nos permite profundizar, como os decía, en esa relación con el entorno y con nosotros mismos, que a través del juego, sobre todo del juego simbólico, podemos conocernos, entender nuestra realidad y hacer un montón de cosas que incluso también a nivel emocional son
importantísimas. Así que, bueno, aparte de estas cosas que podemos revisar, está bien que podamos tener un espacio de intimidad reservado al juego, porque obviamente si yo estoy jugando en el salón y todos estamos en el salón, pues siempre voy a preferir, ¿no? Incorporar al juego a otras personas. Si voy, por ejemplo, si tengo un entorno con muchísimos materiales o como muy caótico, muy poco armónico, es más difícil que yo pueda centrarme en el juego, ¿no? Que además el juego es uno de los momentos donde más atención se pone en juego, más concentración se pone en juego, así que está bien también que el entorno de alguna manera acompañe eso. Y luego, bueno, pues como os decía, entender la importancia de ser acompañantes del juego y no guiar siempre, por lo menos en los primeros momentos, cuando luego ya el juego está muy instalado, el juego autónomo y el juego libre, el juego creativo, el juego simbólico, ya no necesitamos poner tanta atención porque ya podemos marcar pautas diferentes, ¿no? Y elegir juegos diferentes, pero sobre todo en los primeros momentos es interesante revisar el tipo de juguetes que tenemos, que no sean excesivamente cerrados, como decíamos. Y luego, bueno, si nos cuesta mucho la parte creativa, pues a mí me gusta introducir cajas o espacios donde se ponen elementos que no son naturalmente del juego, no, normalmente más que naturalmente del juego, pero que con ellos podemos hacer un montón de cosas creativas, ¿no? Y a partir de ahí podemos desarrollar también un espacio de juego diferente y favorecedor de este tipo de juego del que hablamos, ¿no? Podemos poner una caja, una bolsa, ir poniendo elementos interesantes, y cuando los niños no saben muy bien qué hacer, pues podemos invitarles a que busquen a ver si en la caja hay algo con lo que pueden, bueno, pues iniciar un juego interesante, ¿no? Entonces ahí estos elementos que ponemos aquí pueden ser un juego en sí mismo o pueden ser elementos para introducir en otros juegos. Podríamos poner, yo he puesto, no sé, algunos sacos que pueden servir como bolsas para la compra, como sacos para dormir muñecos, como no sé, sombreros para hacer un disfraz, cajas de formas y maneras diferentes, elementos, bueno, pues siempre de cocina y demás, que ya sabéis que no tienen por qué servir para cocinar, pero que siempre dan mucho juego en la parte simbólica, o elementos en este sentido, bueno, yo he puesto por ejemplo esta cafetera, pero podríamos poner otras muchas, telas, papeles que nos pueden servir para construir escenarios, nos pueden servir para hacer ropajes, nos pueden servir para un montón de cosas. Yo había puesto por aquí también pues algunos botes, algunas piezas de madera de construcción, los saquitos de distintos tamaños, hay como muchas posibilidades, limpiapipas que nos pueden servir para un montón de cosas también. Hay muchas posibilidades en este sentido, y además lo interesante es ir viendo qué cosas pueden entrar y salir de la caja y qué cosas que hay en el entorno pueden acabar siendo parte del juego, ¿no? Y así vamos de alguna manera eliminando esa necesidad también de juguetes, de guía, de elementos más cerrados para explorar este tipo de juego más expansivo, que es desde luego mucho más interesante. Así que bueno, ahí os dejo algunas ideas, algunos consejos, espero que los disfrutéis, que los pongáis en práctica y que juguéis muchísimo este verano. Un besazo.